Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí y lo primero agradecer a la FAD que me haya invitado una vez más a estos encuentros que, bueno, para mí son fundamentales porque son momentos de intercambio con los docentes y momentos en los que como encuentro construimos entre todos conocimiento y es un pasito más, ¿no? Yo supongo que todos los que estáis aquí, aparte de tener una gran vocación respecto a vuestro trabajo, sabéis ya mucho de educación emocional y social. Habéis leído, estáis interesados, venís a este encuentro, repetís otro, ¿no? Es decir, que estáis metidos en el ajo, ¿verdad? Entonces voy a intentar, puesto que además Rafael Vizquerra ha hecho una introducción teórica que marcaba y luego habéis tenido una clase más práctica, como efectivamente comentaba Celia, voy a hacer ese puente, vamos a intentarlo. Entonces yo os propongo lo siguiente, veo que no tenéis nombres, etiquetas, me encantaría conoceros a todos, así que voy a ser muy pesada y os voy a estar todo el tiempo diciendo ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y a los 5 minutos me olvidaré, o sea que lo siento pero va a ser así. Pero bueno, lo intentamos. Veréis, yo lo que os propongo es lo siguiente. Vamos a aprovechar esta horita y media, un poquito más que tengamos, tratando de situarnos en la perspectiva del profesional, del profesor, del docente. Vamos a intentar colocarnos en lo que necesitamos hacer, cómo necesitamos pensar. ¿Cómo necesitaríamos sentirnos aquí? ¿Cómo necesitaríamos hacer, decir, para lograr nuestros objetivos? Es decir, vamos a fijarnos en la formación, en nuestra formación, para ayudar a que los niños, a nuestros alumnos, se desarrollen. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que encuentro en la práctica, en vuestra práctica, es que conectar el conocimiento con las emociones resulta complicado, ¿no? Parece que los contenidos van por un lado y las emociones van por otras. Parece como que en determinados momentos, cuando termino de trabajar mis actividades en el aula, de repente me pregunto, bueno, ¿y he trabajado las emociones? ¿Qué puedo hacer para trabajar las emociones, ¿no? Estamos ahí un poco como buscándole un hueco, ¿no? A ver, ¿qué actividad preparo para que se trabajen las emociones? Esto nos pasa mucho. Y esto, por desgracia, en gran medida, la culpa la tenemos los psicólogos porque nos ha entrado la manía de separar lo cognitivo de lo emocional, como si fuera separable, ¿no? Eso por un lado, razón y emoción se han separado mucho. ¿Me oís bien las de atrás? ¿Sí? Perfecto. Entonces, lo que me propongo es, a partir de la práctica, imaginándonos situaciones reales, porque están basados en casos reales, vamos a ver cómo conectamos nuestra práctica docente con lo que entendemos por educación emocional y social, cómo conectamos el conocimiento con la emoción. Esta es la primera propuesta, vamos a intentarlo. Y siguiente, lo que me gustaría es poder hacerlo, por supuesto, de forma interactiva. Ya me han avisado, me han advertido que sois muy parlanchines, lo que quiere decir, me encanta, pero también advierto que puedo poner límites, como si estuviéramos en un aula de verdad, es decir, que puedo de vez en cuando decir, brevedad, por favor, porque somos mucho y es enriquecedor que podamos participar lo más posible. Así que lo vamos a hacer también, vamos a trabajar un poco de forma cooperativa o en equipo. Entonces, nos situamos en la práctica del profesor, nos situamos en el qué hacer, qué sentir, ¿no? Qué decir, qué pensar sobre esto, nos situamos en nuestra propia regulación emocional para enseñar a regular las emociones y lo vamos a hacer con un colador, es decir, vamos a fijarnos en claves prácticas, en cositas muy esenciales, porque mi gran meta es que el lunes, cuando estéis trabajando, no simplemente digáis, ¡wow, qué fin de semana más guay en Valencia, qué estupendo, la playa! ¡Ah, sí, muy bien! Lo de Carmen Loureiro, sí, qué interesante. Me gustaría que nada más entrar en el aula con vuestros alumnos o incluso con vuestros compañeros de trabajo, ya ahí estéis haciendo cambios. Impresionante. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo hacerlo? Pues un primer marco, ¿vale? Para organizar la práctica que vamos a hacer. Una primera idea. Nos emocionamos cuando ocurren cosas importantes.
nos emocionamos cuando suceden para nosotros cosas importantes. ¿Y qué es importante? Pues es importante aspectos vitales para nuestra especie, para la especie humana. Hay algunas cosas que son importantes para los humanos y por eso, a nivel universal, vayamos a donde vayamos del planeta, nos vamos a emocionar por las mismas cosas. Hay cosas que son importantes para nuestra especie y cuando suceden, nos emocionamos. ¿Se os ocurren algunas? ¿Cuáles pueden ser? Universal. ¿Qué somos? El nacimiento de un hijo. Muy bien. ¿Perdón? La puesta de sol. ¿Más? La muerte de un ser querido, la muerte de alguien próximo. Muy bien. Y seguramente surgirían más. Pero es que además, si es algo importante, ya no es solo algo importante para la especie, en donde entonces compartimos las mismas situaciones que nos emocionan, sino que también ocurren cosas importantes para mi grupo de referencia, para mi cultura, para mi familia. Y entonces ya vamos acotando, porque resulta que lo que emociona a unas culturas no emociona tanto a otras. Hay variación en la intensidad, hay variación en el tipo de sentimiento, hasta el punto de que le podemos poner nombres diferentes a experiencias emocionales o no ponerles nombres. Los esquimales, por ejemplo, tienen un nombre para un sentimiento que a mí me parece básico, que es Miviuk, y le llaman a esa experiencia que sentimos de ternura, de aproximación, de intentar cuidar de otro cuando nos encontramos con un cachorro humano o de animal, cuando nos encontramos algo frágil, algo vulnerable. Entonces, ese sentimiento que nos produce, nosotros no tenemos un nombre, y sin embargo los esquimales lo tienen. Por ejemplo, los alemanes tienen un nombre cuando se alegran de que un enemigo pues le ha ido mal. Por ejemplo, pues que el equipo contrario, ¿no? El equipo que a ti no te gusta, resulta que ha perdido el partido. Nosotros tenemos un gesto, pero no tenemos un nombre. Y sin embargo los alemanes hablan de Schadenfreude o algo así, no lo sé. Rafael, a lo mejor Schadenfreude es Schadenfreude, muy bien. Ese es, por ejemplo, un nombre que nosotros no tenemos para ese momento emocionante. Es decir, cada cultura, cada grupo de referencia, cada familia, cada pareja, cada par de amigos, cada pandilla, tiene su propio, digamos, sus propias situaciones, ¿no?, que les emocionan. Pero es que luego yo solita, con mi historia, como mi historia de aprendizaje es diferente a la de los demás, resulta que también encuentro que hay cosas que me emocionan que a otros no. O simplemente que vivo de una manera mucho más intensa acontecimientos hechos que a otros, pues, ¿qué quieres que te diga? No conectan conmigo. Entonces, si juntamos todo eso y nos lo llevamos a la escuela, nos planteamos, ¿ocurren cosas importantes en la escuela? ¿Sí? Entonces, ¿tenemos motivos para emocionarnos en la escuela? Muchos, como especie, como grupo de referencia, ¿no?, como cultura. Y finalmente, con los vínculos que vamos estableciendo con nuestro grupo de alumnos, entre ellos, nosotros con cada uno, fijaos. Entonces, lo que yo os propongo es, para empezar a ver cómo empiezo a introducir esto de la educación emocional y social en mi práctica diaria, quiero que os imaginéis, más que pensar en un espacio de tiempo o en un espacio físico donde yo pueda hacer talleres de educación emocional y social, más que pensar desde ese esquema, yo os pediría que pensarais en lo siguiente, pensarais en las relaciones. Entonces, cuando yo me relaciono con el grupo de alumnos, yo me relaciono y adopto una actitud, tengo una forma de mirar, una forma de dirigirme a ellos, una forma de escuchar, una forma de empatizar. Lo que yo hago en esa relación, ahí hay educación emocional y social, siempre. Otra cosa es que sea buena o mala, siempre.
Lo de la educación emocional y social no ha aparecido antes de ayer, no es porque sea una cosa de moda. Toda la vida nos han educado emocional y socialmente, toda la vida. Pero ¿de la mejor manera posible? No siempre, y eso es lo que buscamos. Entonces, primera relación, profesor, profesora con el grupo de alumnos. Otra relación, profesor, profesora con el alumno o la alumna, el diálogo, el momento, el encuentro, donde hay supervisión, donde hay motivación, donde hay dirección. Otra relación, ¿qué más relaciones se os ocurren? Compañeros entre ellos, perfecto. Con las familias, los padres con el alumno, con el profesor, con la escuela. Cada vez que hablamos de relación, hablamos de intercambio emocional y social. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a intentar ver hoy es precisamente cómo ir tejiendo relaciones, cómo ir haciendo cambios en nuestra manera de relacionarnos para educar emocional y socialmente, porque ya lo hacéis, ya lo estáis haciendo, pero vamos a ser un poco conscientes de cómo lo hacemos y de si podemos introducir algún tipo de mejora, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar a hacerlo desde la práctica y os propongo lo siguiente, vamos a hacer grupos de 9 personas, 8 o 9 personas, lo intentamos, hacemos círculos y nos colocamos. Bien, vamos a hacer lo siguiente, en los apuntes que habéis cogido, en las hojitas, había una persona, ¿quién ha repetido en Madrid taller conmigo? ¿Quién ha estado en un taller conmigo? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Quién más? Silmar también estaba, me parece. Tú también, 1, 2, vale, perfecto. Pues entonces, mira, este grupo y este grupo de aquí vais a hacer de la primera hoja que habéis cogido, de la hoja que estaba en la izquierda, el caso B. Ahora os explico cómo nos dirigimos con ello. Y vosotros, 1, 2, vamos a hacer 1, 2 y 3, caso A. Vosotros caso A. Caso A, caso A, caso A. Y vosotros 2 grupos, caso B, ¿vale? Entonces, hacemos lo siguiente. Individualmente leéis el caso. Yo os voy a dar exactamente, ahora en cuanto termine de hablar, os voy a dar 15 minutos para resolver este caso, y sois bastantes, lo que os obliga a tener que dar vuestras opiniones con brevedad y os obliga a organizaros bien para que de algún modo la solución que alcancéis refleje un poco el punto de vista de todos, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacéis. 15 minutos parece que no, pero da para bastante. Entonces, leéis primero el caso, reflexionáis sobre ello y tenéis que contestar a la pregunta que viene al final. Entonces, en cuanto lo tengáis, por orden, como lo decidáis, vais comentando vuestra opinión respecto a qué se podría hacer en esa situación. Y cuando ya lo tengamos, intercambiamos los puntos de vista y hablamos acerca de ese tema, ¿vale? Pues, a partir de este momento, tenéis 15 minutos. Adelante. No se ve.
En los dos casos que habéis estado analizando, cada uno el que le haya tocado, se pone de manifiesto las relaciones de las que antes hablábamos. Entonces, esto nos va a dar la oportunidad de hablar, por una parte, de cómo los profesores deben de conectar con su grupo de alumnos en momentos importantes, porque han sucedido cosas importantes o van a suceder, cómo los profesores pueden mediar la relación de cada alumno con la materia y con las experiencias que están obteniendo de la materia. Esa es una relación importante, alumno con la asignatura, con la materia, con un contenido, con un hecho que ha ocurrido. Entonces el profesor ahí lo que debe estar es un poco como facilitando o sirviendo de guía o apoyando para que esa relación obtenga pues el máximo beneficio desde el punto de vista educativo para el niño. Pero es el niño el que se debe relacionar solo, de manera autónoma, con ese hecho, con ese contenido, con lo que sea. Entonces el profesor está ahí como mediando en esa relación, facilitando. Y por otra parte también vamos a ver cómo el profesor o la profesora también media, sirve de plataforma, de base segura, para que entre los compañeros intercambien experiencias, ideas, conocimientos sobre una determinada cuestión. O sea que vemos todo el tiempo, como os decía antes, vamos a situarnos en la relación. Pues bien, vamos a comenzar por el primer ejercicio, el A. Esforzarse no vale para nada, así se titula. Entonces, para los que no lo habéis leído, os resumo muy brevemente, se trata de un equipo, estamos a final de primaria, creo recordar, un equipo de fútbol, están digamos, tienen un nivel muy alto, son muy competentes, participan en campeonatos, llevan varios años ganando los campeonatos, pero de repente pues se produce que quedan fuera de liga. Y entonces la vuelta en el autobús y la vuelta al colegio, el lunes siguiente, es de depre, de mal rollo, algunos de cuestionarse seguir en el equipo, etcétera. Entonces, los que habéis trabajado sobre ese caso, nos vais a dar vuestras llaves maestras para resolver situaciones así. Podéis pensar algunos, bueno, yo es que no tengo nada que ver con el deporte, es que mi materia tiene poco que ver con esta. Da igual, porque lo que nos va a servir es la experiencia de ver que en muchas ocasiones los niños tienen que enfrentar malos resultados y los profesores con ellos, ¿verdad? Porque los profesores también nos jugamos la imagen, ¿verdad? ¿A que sí? Muchas veces. O sea, que es como si nos examináramos un poco también. Y las familias ya no te cuento. Pues vamos a tomarlo como muestra de esto. Vamos a empezar por vosotros, que creo que teníais el caso. A ver, portavoz, ¿tu nombre? Amparo. Amparo, cuéntanos qué habéis visto como equipo. Vale. Primero que todo, creemos que el profesor, como también ha fallado, ¿sí? que tiene que ser el primero, dar ejemplo, ¿sí? Y cada vez que nombra una emoción, la anota en la pizarra o número luego para que los alumnos la vean. Pues frustración, o tenía confianza en vosotros, no sé, la que se le ocurra. Y las anota. Después los alumnos pueden identificar sus emociones con las emociones que ha tenido el profesor. Porque a veces no saben darle un nombre a lo que están sintiendo. Entonces ayudará a la explicación del profesor. Y anotarán por escrito cada alumno cómo se siente y él las expresará. Después harán en grupo, ya en equipo, harán un análisis de lo que ha fallado y el reparto de las responsabilidades para saber cada uno por dónde ha ido. Y cuando ya se analiza... A ver, perdona, repíteme esta última parte. El reparto de responsabilidades es que el responsable no es ni el capitán del equipo ni el... ¿Y cómo accede el profesor a esa información? O sea, ¿eso es una propuesta del profesor o cómo sería? Imaginándomelo. Ellos que digan a cada uno lo que ha hecho, sí. Se autoevalúan. Ah, vale, me faltaba esa parte. O sea, ellos parten, empieza cada uno hablando de cómo ha visto el partido, lo que ha pasado, ¿no? Y luego... Claro. Vale, bien. Y después ya enumeran, pasan a recordar los buenos momentos que han pasado durante todo el año,
la temporada, las emociones positivas que han sentido, incluso anécdotas que han tenido, o si el profesor tiene algunas fotos de buenos momentos que han pasado, pues recordarles los buenos momentos que han tenido también. Sí, sí, sí. Y después ya se proponen nuevos objetivos para la siguiente temporada. Y un cambio de lema, porque lo de Somos Invencibles pues no es un lema acorde con lo que la deportividad. Entonces, y así el lema aprovecharlo como evaluación de si han aprendido o no de la reflexión que les has hecho en clase. Ajá. Muchas gracias. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Interesante propuesta, ¿no? Además muy concreta, se agradece, porque esta propuesta casi como que nos permite el lunes coger y hacerlo, ¿no? Está muy bien. Reconozco, el profesor llega, le reúne a todos y lo primero que sale de su boca es: perdonadme, el otro día me pasé 3 pueblos. ¿Sí? ¿Algo así? No tenía que haber dicho lo que dije, pero me sentía muy mal, me sentía tal, y empiezo a escribirlo en la pizarra. ¿Cómo sentís vosotros escribirlo? ¿Vale? Y a partir de ahí, ¿no?, ya empezamos con una autoevaluación. O los alumnos llegan a expresar en alto lo leído. Por escrito habíamos pensado que anónimo, que por escrito anónimo, que después se pueda extraer a nivel global qué es lo que han sentido. ¿Y cómo se extrae? Se recoge y el profesor lee y nadie sabe lo que ha dicho, ¿algo así? Sí. Vale, vale. Que se pueda ir anotando al lado de las emociones del profesor si hay alguna nueva emoción aportada por algún alumno. Bueno, y al final, bueno, pues hacemos una autoevaluación, repartimos las responsabilidades, la responsabilidad es compartida, recordamos todos nuestros éxitos, ¿no?, y los momentos guays que hemos tenido, nuevos objetivos para la próxima y además un cambio de lema, porque aquí habéis detectado qué pasa con este lema. Que no deja opción al fracaso. No deja opción al fracaso, somos invencibles. Caramba, si revisamos todos los lemas que hay por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. No, además una cosa muy significativa de muchos lemas es que suelen exhibir justo aquello de lo que se carece. Partido Popular, Izquierda Unida, Partido Socialista Obrero Español. No falla. Cambio de lema, vale. Antes de entrar a contaros mi perspectiva, seguimos cruzando perspectivas, pero muy interesante, ¿verdad? A ver, vosotros, seguramente hay cosas en común. Sí, una cosa así. En principio que los niños sepan como objetivos, que sepan analizar realistamente. Que los niños sepan analizar realistamente toda la situación, ¿vale? Y que sepan expresar emociones, las emociones que han sentido durante el partido, la vuelta y esos días posteriores. Este es un objetivo que de entrada vosotros os proponéis. Otro es trabajar la frustración. El tercer objetivo es reforzar que el esfuerzo, aunque no siempre consigas la meta, es lo importante realmente, o sea, todo lo que es el esfuerzo. Y luego la cohesión del grupo y la conciencia del grupo, ¿vale? Las estrategias, en primer lugar, pues eso, una charla en el que lo que nosotros también pretendíamos es que estuvieran también los padres, el profesor, y lo primero también, como habéis dicho vosotros, pues que el entrenador se dé cuenta de lo que ha dicho, de la barbaridad que ha dicho, y que entre ya con una reflexión y vamos, pedir disculpas habíamos puesto, ¿vale? Ahí coincidís. Sí, reflexión a los niños, hacer la reflexión a los niños, que a veces los adultos también hacemos las cosas mal, ¿no? Y una de ellas es mandar mensajes negativos, como puede pasar en ese partido, ¿no? Entre ellos lo que ha dicho el profesor. Transmitir que el juego, pues que hay otros valores en el juego, como el compañerismo, todos los valores de, bueno, pues de ayuda, de tal. Y luego trabajaríamos la técnica del vecino, ¿vale? Es ver las cosas como si no nos hubiera pasado a nosotros, ¿no? Entonces, pues poner algún vídeo, fotos, imágenes, pues de, por ejemplo, un Barça-Madrid, como pierde el Barça y los jugadores están ahí en el suelo llorando, o fallan un penalti y por culpa de ese penalti, pues
están fuera de la eliminatoria, ¿no? Y que entendemos que ese sentimiento durante un tiempo puede estar ahí, pero que luego ese sentimiento hay que dejarlo, ¿vale? Que entiendan un poco viendo, porque entonces así sí que pueden entender ellos que viéndolo sí que pueden decir, claro, no va a estar ahí Messi llorando un año entero diciendo ya no voy a jugar más, porque ha fallado, porque no sé, bueno, pues un poco eso, ¿no? Que lo vean desde lejos y así es más fácil analizar y comprender que aquellos van a superarse y que nosotros también tenemos que volver a empezar y esforzarnos, ¿vale? Y luego, espérate que no acuerdo, vemos lo que hemos dicho. Ah, sí, y luego pues eso, valorar, me parece lo que han dicho ellos, valorar realmente los momentos, esos momentos que han pasado en el entrenamiento, cuando llegan, se cambian, se ponen a jugar, tienen buenos partidos, todo eso, ¿no? Es un poco lo positivo, que sí que vale la pena el esfuerzo, porque no solo el final, la meta es ganar el partido, ¿no? Sino todo ese proceso, ¿no? Todo ese... Sí, también habíamos dicho valorar lo positivo que haya pasado en el partido. En vez de ver los fallos y los errores, ver todo lo bueno que cada uno había hecho en el partido. Hemos hablado. Y dar lo del diploma. Y dar un diploma a cada niño con lo mejor que había hecho durante el año en el equipo. Durante el año en el equipo, ¿no? Claro, cada uno personalizado de lo que había hecho bueno en el equipo. Para que vean que cada uno aporta, que no, ninguno es el único bueno, sino que el trabajo en equipo, que cada uno aporta algo bueno. Algo bueno, ¿no? Muy interesante. ¿Qué os parece? Bien, fijaros qué bonito, ¿no? Una perspectiva que ha introducido diferencias, pero que perfectamente podría funcionar. Muy bien, vamos a pasar por aquí a este grupo. Portavoz. María Teresa. María Teresa, gracias. Cuéntanos, a ver. Bueno, vamos a ver, en principio nuestro equipo coincide con los otros dos, por supuesto, en los objetivos. En principio era el tomar conciencia de la necesidad de tolerancia ante la frustración, porque todos hemos de pasar en algún momento determinado por esta emoción, que es inevitable, pero hay que saber cómo enfrentarse a ella, valorando el esfuerzo en principio, renovando el espíritu de equipo, todos aportamos, y recuperando la autoestima y la motivación de cada jugador en particular y del equipo en general. Quizás a lo mejor esa parte en que se ha resaltado el que el profesor o el que en este caso el entrenador tenga que entrar de primeras pidiendo disculpas, nosotros no lo hemos tomado en consideración. Quizás eso no sea lo importante porque sea un regreso a esa situación que lo que pretendemos es olvidar, es decir, es pasar de largo. Sí se ha pensado que esta conversación o esta reflexión se tenga en un lugar diferente al lugar de reunión normal del equipo, es decir, vamos a salir fuera, a un lugar que sea grato para todos, a un lugar que sea, bueno, que nos recuerde algo agradable y en un ambiente más agradable y fuera de lo que es el, bueno, pues en este caso a lo mejor el campo de juego o el pabellón donde entrenamos. Entonces empezar con una serie de estrategias y ahí sí nos hemos apoyado en las ideas que han dado otras compañeras esta mañana con el tema de la asamblea, de colocar esas cajas que nos van a permitir reajustar o revisar, autoevaluarse cada uno y ver la parte positiva que tenemos, con preguntas, con cajas diferentes, con por ejemplo las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Qué piensas que hemos hecho bien en los partidos de la temporada? Siempre a poder ser positivas. ¿Qué piensas que podríamos haber mejorado? Siempre positivo. ¿Qué podríamos aportar o qué puedes aportar, qué puedo aportar yo? ¿Qué necesitas que aporten el resto de jugadores del equipo? Y por qué no, terminaríamos también con cuál crees que ha sido la acción o acciones inadecuadas y que han hecho que no llegáramos a conseguir nuestro objetivo. Eso sería en una primera fase. Pasaríamos en una segunda a, por ejemplo, la estrategia que hemos vivido, que creo que a todos nos la vamos a llevar a nuestros colegios, y ha sido eso tan bonito como que cada jugador se ha elogiado o regalado con frases o con palabras positivas que destaquen las actitudes de cada uno por sus compañeros, por el entrenador. El entrenador también otro más, ¿por qué no? Y ya llegar quizás
después de todo esto, a una visualización del partido, a ver dónde han estado los errores. Después de todo esto. Sí, después quizás de todo esto, porque ya lo enfrentas de otro modo y te vas a ver situaciones a lo mejor más particulares, momentos, instantes, que yo creo que ya con todo esto puedes tener un poquito más de base para poder reflexionar sobre ello. Se ha hablado también de un role-playing en el que los jugadores, en este caso los chicos, se den cuenta de que para que ellos hayan ganado todos esos partidos, otros compañeros han tenido que perder. Y que a lo mejor esta situación que ellos han llegado a vivir en este momento, bueno, pues por haber ganado ellos, otros han tenido que sentir en momentos anteriores. Y luego también se ha hablado de un cambio de lema. Nosotros proponíamos lo importante es participar, aunque sea redundante, pero bueno, puede ser, o el todos aportamos. Pero también coincidís ahí en un cambio de lema. Exacto. Y bueno, ya posiblemente, y para finalizar, sería importante que la motivación se iniciara preguntándose y volviendo a los orígenes. ¿Por qué te apuntaste al equipo? ¿Cuándo fue tu inicio? ¿Desde cuándo llegas aquí? ¿Y qué es lo que te trajo? ¿Qué te hacía feliz? ¿Te sigue haciendo feliz? Porque partiendo de ahí, entonces vamos a empezar a cubrir metas, pero desde menor a mayor dificultad, para que vuelvan poquito a poquito a sentirse, pues eso, útiles, a sentir lo que realmente son, niños que aportan al resto. Ese sentido de unidad y de equipo. Muchas gracias. Bueno, impresionante, o sea, impresionante. Los 3 equipos, ¿no? ¿Y qué os parece? O sea, eso, educación emocional y socio, una pasada, vamos, una pasada. O sea, algunos hasta hacen una selección de vídeos donde representan, ¿no?, equipos perdiendo y tal. Vosotros, bueno, esto es una auténtica, vamos, terapia, pero espectacular. ¿Por qué digo esto? Porque me sorprende la sofisticación, el esfuerzo, ¿no? Y en gran medida son esfuerzos que están organizados, como habéis dicho, habéis remarcado el objetivo, enfrentar la emoción, ¿no? Y se me ha olvidado una importante, que es la última que me aportó mi compañera de educación infantil, porque también comparto con ella la educación infantil. La importancia... Y era el trabajo con los padres, es decir, es importante tener una charla con los padres, con las familias, para que si hasta el momento motivaban y animaban a sus niños, pues también continúen con esa motivación, siempre en positivo, que cuiden, por ejemplo, el lenguaje, que cuiden esa conversación que puedan tener con sus hijos, para que no destaquen lo negativo ni el sentido de pérdida ni de frustración, sino al contrario, lo has intentado, vamos a seguir consiguiéndolo, y esas pancartas gigantes que van a tener que hacer a partir de ese momento porque las van a necesitar, tienen que estar ahí. Bueno, extraordinario, muchas gracias. Mirad, los planes son muy buenos todos. O sea, realmente da igual que eligiéramos el de un equipo, el de otro, seguramente que llegamos el lunes y lo intentamos y obtendríamos buenos resultados. Obtendríamos buenos resultados fundamentalmente porque no estáis dejando de lado lo emocional. Habéis sido sensibles, habéis detectado que un aspecto importante del problema es la decepción, la tristeza, el desánimo, el no saber enfrentar ese mal resultado y además, bueno, seguramente están preocupados por la reacción del profesor, ¿no? Entonces, en vez de darle capotazo y seguir entrenando, como muchas veces puede ocurrir, habéis decidido mirar eso, revisar lo que ha pasado y hablar de los sentimientos, ¿no? Y además rápidamente tratar de buscar medidas para volver a animarnos. Y en ese sentido habéis coincidido bastante en algunas de ellas. Entonces, bueno, pues si hacemos eso, seguro que ya estamos consiguiendo cosas. ¿Cuál es la perspectiva que yo os voy a aportar ahora? Pues yo creo que se podría resumir en una simplificación. Veréis por qué. Porque si yo me imagino el lunes tratando de poner en práctica alguno de estos planes, me voy a encontrar con lo siguiente. Primero, no me ha dado tiempo a encontrar los vídeos. Segundo, resulta que no puedo salir del sitio y tengo que estar como siempre en el gimnasio, porque resulta que el director y no sé qué, entonces no me los puedo llevar a ningún lugar especial, maravilloso, donde haya flores y pasen las mariposas, sino que es lo de siempre, el gimnasio, y además acaban de salir los de quinto y huele que no veas. La realidad es esta, ¿vale? Por eso me voy a fijar un poco en esa cuestión. Y luego porque resulta que empiezo a hablar
y empiezo pidiendo disculpas, por ejemplo, y empiezan todos, y ya me pongo nervioso y ya se me desvían las cosas. Me imagino la práctica, lo que cuesta llevar lo maravilloso que nos imaginamos a la práctica. Y entonces, coincidiendo con vosotros en un plano, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero cuando hablamos de educación emocional y social? Preguntarnos a nosotros mismos por nuestro sentimiento respecto a lo que pasó en el partido, respecto a cómo veo a los alumnos y respecto a lo que tengo que enfrentar ahora. Hago una toma de contacto conmigo, privada, en mi casa, en la ducha, en el despacho, donde sea. Digo, bueno, a ver, ya ha pasado 2 días del partido, han pasado 3, bueno, ¿y qué? ¿Cómo lo veo? Bueno, ahora estoy más tranquilo, ojo, pero vaya cabreo que me cogí. Es que desde luego, el Natillas, mira que no sé cuánto, qué tal, qué va. Bueno, pues es que me pasé bastante, claro, y entonces ahora, claro, me convendría, y los chavales es que están desanimados, y fíjate lo que he oído en el gimnasio hace un momento, no, pues a esto hay que, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuáles son mis objetivos aquí educativos? ¿Qué voy a buscar? Como he estado en acción magistral y me han dicho que primero son los sentimientos, me voy a plantear de entrada preguntarles, bueno chicos, ¿qué tal el partido del otro día? ¿Qué sentís? ¿Cómo sentís? Voy a empezar por ahí, voy a preguntarles y a caballo yo con ellos, uno más, voy a hablarles de mis momentos, cómo me sentí abiertamente y si es necesario incluso voy a pedirles disculpas porque tuve ahí un momentito de descontrol, pero es una buena oportunidad para hablarles precisamente de que en momentos muy emocionantes, pues fíjate, nos tomamos las cosas a las tremendas, pero eso me ha ayudado a reflexionar respecto a los objetivos. ¿Por qué me cabreé yo tanto en el partido? ¿Por qué perdí el control? ¿Cuáles eran mis objetivos realmente como entrenador, como profesor? Me he desviado de ellos. Seguro que me he desviado, tengo que revisar mis objetivos y lo mismo les estoy metiendo una caña que no debería. Todo esto que estoy contando es para imaginarme un proceso lo más realista posible. Yo me preparo así y entonces cuando llego efectivamente comienzo y le pregunto a mis alumnos ¿qué tal el partido? ¿Cómo sentís? Y puede que estén callados. Entonces me ha parecido interesante, por ejemplo, esto de escribir. Pues yo me he sentido así, el profesor el primero. ¿Puede ser una técnica? A ver, escribidlo, puede ser una técnica, pero mirad, particularmente soy partidaria en general de las vías directas. Cuanto más directo, mejor. Pensad en la realidad, pensad en casa, pensad en un momento en donde tenemos que afrontar una frustración. ¿Qué le vamos a decir a nuestra pareja, a nuestros hijos? Coged un papel y escribid cómo sentís. Va a ser raro, ¿vale? Es verdad que puede ser en muchos momentos bueno, puede ser en muchos momentos buenos, pero conviene en general, puede estar muy bien eso, no digo que no, para muchos momentos puede ser una técnica muy interesante, pero en términos generales vamos a tender a coger el toro por los cuernos, vamos a tender a mirar los sentimientos de la manera más natural posible. ¿Y cuál es mi relación con el equipo? ¿Cuál es mi relación normalmente con ellos? Bueno, pues, ¿qué pasa, chicos? Venga, no, antes que nada, dejadlo todo. Fulanito, deja el balón ahí, tal, veniros aquí. Vamos a sentarnos todos aquí en círculo, lo que sea. Bueno, es evidente que estamos todos bastante, no sé, ¿cómo lo diríais? A lo mejor no dice nada. Abatidos, cansados, fastidiados, no sé qué. Efectivamente, yo también lo estoy. ¿Qué más? ¿Cómo nos sentimos? A ver, chicos, ¿cómo nos sentimos? Y empezamos a hablar de eso. Esto se llama empatía. La empatía puede expresarse de muchas maneras. La empatía es un proceso complejo. Y una de las formas de empezar a expresar empatía es, por ejemplo, lo que se llama empatía de detección. Yo lo que hago es que digo, parece que estáis todos muy tristes. He notado que después de lo del partido, el ánimo está por los suelos. Yo mismo me siento así.
Cuando yo hago eso, cuando yo saco a la luz y digo, noto que estáis, pareces triste, fulanito, ¿qué os pasa hoy que estáis tan alborotados todos? ¿Verdad? Eso lo decimos muchas veces. Estamos utilizando una empatía de detección y es la primera puerta que abro al sentimiento. Entonces, la actitud ahí del profesor o de la profesora es fundamental porque se nota mucho cuando estamos dispuestos a escuchar y cuando no. Y lo que hago es imprimir un ritmo lento y dejo espacio, no lo relleno, dejo espacio y nos miramos y estamos callados, y si estamos callados, no pasa nada, porque estar callado de determinada manera también es una manera de expresar decepción, tristeza, fastidio por el partido, y a lo mejor están todos así. Bueno, pues yo creo un contexto en donde yo permito estar así. ¿Por qué permito estar así? Porque si voy corriendo por la puerta a hacer una actividad para animarles y para cuanto antes empezar a trabajar y venga, la vida es bonita, vamos allá, adelante, voy a perder la gran oportunidad que me da el conocimiento que puede brindar sentirnos tristes, sentirnos decepcionados, sentirnos rabiosos, sentirnos frustrados. Voy a desaprovechar esa oportunidad, y es que se desaprovechan, no nos damos cuenta. ¿Y por qué se desaprovechan? Porque a veces somos muy rápidos y queremos taparlas cuanto antes, porque parece que si va a ocurrir eso, va a pasar algo malo. Se van a deprimir, van a tener que tomar pastillas, los padres van a llegar por la puerta y me van a decir que no sé qué, algo grave va a pasar ahí, tengo rápidamente que tratar de parar eso como sea, ¿no? Esto es una movida cultural que nos han vendido con las emociones que supuestamente son negativas. No pasa nada, al contrario, es una oportunidad de oro para compartir la frustración, compartir la tristeza y vivir la vida. Y entonces estamos un ratito así callados, y si el profesor, que pasa un ratito y nadie dice nada, puede preguntar, a ver, fulanito, que yo te he visto antes, te he oído hablando en el tal, ¿qué pasa? A ver, ¿tú qué sientes? Como sentir, siempre sentimos en relación a algo, pues lógicamente el niño puede empezar a hablar o bien directamente de su sentimiento o bien empezar a hablar de la situación, no pasa nada, pero lo importante es que nosotros tenemos que hacer un trabajo de conexión, hecho, emoción. Nuestro trabajo ahí consiste en conectar. Entonces, si el niño dice, es que claro, es que fue una injusticia porque no sé qué, no sé cuánto, porque es que llegaron los otros y claro, es que a nosotros nos quitaron tiempo, porque tal y porque tal. Y entonces ahí escuchamos, un momento sin interrumpir, que está hablando Manolito. Manolito, cuéntanos. Y ahí, bueno, Manolito, entonces tú dices que ha sido una injusticia y qué tal. Entonces, ¿qué sientes? Pues no sé, pues no puedo ayudar a Manolito. Mira, cuando pensamos que alguien nos trata de una manera injusta, cuando pensamos que alguien obstaculiza, ¿no?, el tratar de conseguir nuestros objetivos, cuando pensamos que alguien ha obrado con mala intención para que perdamos, lo que se siente es rabia, indignación, enfado. ¿Sientes tú eso? Sí, pues dilo, venga, ¿quién más siente rabia o indignación? Y así estamos un ratito, ¿vale? ¿Quién está triste? ¿Quién está triste? Yo estoy triste. Y no pasa nada, chicos. Es que en los momentos, y eso tan bonito que habéis dicho, ¿no? A veces se pierde, otras veces se gana y tal, ¿vale? Muy bien. Esto es empatía, pero no hemos acabado. Cuando todos más o menos en grupo se sientan con libertad a expresar hecho y emoción, y entonces el profesor deja que eso ocurra, les escucha, dice que a él le ha pasado lo mismo y dice las palabras mágicas, comprendo perfectamente cómo sentís. Me pongo en vuestro lugar y sé lo que estáis sintiendo. Me imagino cómo os podéis estar sintiendo. Ya me hago cargo de lo duro que es, que hemos sido siempre campeones, ahora de repente tener que vivir eso. Cuando hacemos eso, entonces es como si se abriera una ventana y empiezan a volar, ¿no? La serotonina, empiezan a ocurrir cambios en nuestro organismo y los niños entonces están más preparados para revisar el partido, ver los vídeos, hablar de lo buenos que hemos sido en el pasado, ¿vale? Lo que sea. Pero esa primera parte no nos la podemos perder.
Y esta primera parte nos la perdemos casi siempre, ¿vale? Nos encontramos a alguien, ¿qué tal, cómo estás? Ah, fatal, bueno, es que he cortado con mi novio. Joder, ¿pero qué me dices? Con los años que llevabais, sí, pues fatal, tal. No te preocupes, chica. Mira, si además, total, no te pegaba nada. Los hombres son... Rápidamente hay que animar, ¿vale? Pero no llores, no tal... No, es que, oye, a veces se pierde y a veces se gana. No, venga, es que hay que tolerar la frustración. Pero ¿cómo vamos a tolerar la frustración si salimos corriendo a hacer algo cada vez que se produce algo de esto, ¿vale? Entonces, cuando estamos tristes, tenemos la oportunidad de mirar, de explorar lo que he perdido. Tenemos la oportunidad de hacer cambios, de reorganizarnos, de mejorar nuestra vida. Es una oportunidad de buscar más apoyos. Algo, nos faltan recursos. Cuando tenemos rabia, tenemos la oportunidad de modificar algo en la situación. Cuando estamos decepcionados, tenemos que revisar nuestros objetivos o nuestro entrenamiento, nuestra forma de hacer las cosas, porque algo no ha encajado. Esto es lo que tienen que entender los niños. Los niños tienen que entender que sentirse de una determinada manera forma parte del proceso natural de la vida. El problema no es la emoción. El problema es que hemos jugado regular o mal o de una determinada manera que nos han ganado. Y ahora eso es lo que tenemos que mirar. ¿De acuerdo? ¿Sí? 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 ¿Nos faltaba eso? ¿Esa idea nos faltaba? ¿Sí? Nos faltaba la idea. Vale, mirad. Esta va a ser nuestra primera clave para seguir el camino, ¿eh? Primera clave, siempre, recoger las emociones. Y para recoger las emociones y empezar a activar nuestro proceso empático, yo tengo que dar la posibilidad de que los niños hablen, tengo que dar la oportunidad de escuchar, tengo que crear el contexto adecuado. Y eso a veces se puede hacer en la escalera del colegio, no hace falta buscar lugares muy especiales. No nos compliquemos demasiado la vida en ese sentido, contacto humano directo en cualquier sitio, ¿vale? Y cuanto más importante es el suceso, pues más importante es el contacto físico, más importante es dedicarle más tiempo, etcétera, o incluso dedicar varias sesiones al mismo hecho. La empatía es un facilitador de la atención, es un facilitador de la comunicación y es un facilitador de la memoria, es decir, nos permite empezar a recordar las cosas que son importantes. Entonces, cuando las emociones negativas nos tienen muy activados, pues efectivamente nuestro cerebro límbico, nuestro cerebro emocional está, digamos, como que ocupando todo nuestro espacio atencional. Entonces yo tengo que hacer algo con eso, tengo que despejar el camino para empezar a trabajar y para que los niños empiecen a fijar la atención en lo que es importante. Luego vamos a ver aquí qué es lo que es importante, que todavía no lo hemos dicho en este suceso. Y por otra parte, o sea, en general, la empatía nos va a ayudar a reducir las emociones negativas, es decir, a aliviarlas, a consolarlas, y por el contrario nos potencia las positivas. Es decir, que cuando empatizamos con los momentos en los que los niños lo pasan bien o están alegres, les hacemos vivir más intensamente esas emociones. Cuando empatizamos, las personas nos sentimos comprendidas y aceptadas, no juzgadas. Nos sentimos como que alguien ha conectado con nuestro nivel más íntimo. Y una cosa muy importante, empatizar no es dar la razón. Puede que yo no esté de acuerdo con la reacción que tiene ese niño, puede que yo no esté de acuerdo con este enfado tan monumental que se ha cogido, pero puedo comprender cómo en su caso, y pensando lo que piensa, y con sus recursos y limitaciones, se ha tomado las cosas como se las ha tomado a la tremenda. Yo puedo conectar con eso, y como puedo, lo expreso y le digo, te comprendo, María. Claro, es que tú piensas que las otras niñas no quieren jugar contigo y qué tal, entonces comprendo que te sientas de acuerdo. O sea, que empatizar no es estar de acuerdo.
Otra cosa importante es que la empatía es una herramienta, es un pegamento social, nos conecta socialmente. Entonces, si queremos estar conectados y poder influir luego en nuestros alumnos, esta va a ser nuestra herramienta clave. Y nos ayuda a regular nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el ejercicio mental de tener que ponerme en el lugar de alguien, de tener que escucharle, de tener que imaginarme cómo lo está viviendo él, cómo se siente, resulta que dejo de mirarme a mí, a mi propia emoción, y conecto como con otra realidad, y eso me ayuda a regular mis emociones, ¿vale? Cuando empatizamos con otra persona nos enfadamos menos, cuando empatizamos con otra persona nos entristecemos menos, cuando empatizamos estamos regulando nuestras emociones. Muy bien. Otra clave que habéis señalado, la expresión de los sentimientos. Además habéis conectado, el profesor debe expresar también sus sentimientos, muy bonito, y lo voy a escribir en la pizarra, voy a poner nombres, ¿no?, a los sentimientos, y voy a decirles cómo me sentí en el partido y además, y cómo me siento con ellos, y cómo admiro y lo orgulloso que estoy del ejercicio que han hecho a lo largo de este año. Todo eso es una clave maestra para educar emocional y socialmente, y lo hacéis continuamente. Pero atención, aquí tenemos un problema, todos, no solo en la docencia, y es lo siguiente: tendemos a hacer, porque está muy automatizado, valoraciones. Hacemos un examen del proceso, ¿verdad?, de cualquier cosa que tal, y decimos muy bien, regular, muy mal. Vale, pero ahora tienes que tal, estamos constantemente valorando, estamos en el modo corrección y nos pasamos la vida haciendo correcciones, diciendo muy bien, muy mal. Entonces es importante que podamos cambiar ese registro y de vez en cuando, en vez de muy bien, decir cuánto me alegro del esfuerzo que has hecho, fulanito, por ejemplo. Oye, me tienes preocupada, porque es que estás todo el rato hablando con tu compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me estás prestando atención cuando hablo? Y digo, me tienes preocupada, ¿vale? Me alegro, me tienes preocupada, me disgusta, me encanta, me tranquiliza, cuánto me alivia, cómo me gusta, ¿vale? El hablar desde las emociones, expresar sentimientos, produce un impacto para la atención y para la memoria enorme. Es que no tiene nada que ver que yo coja el ejercicio de un niño y le diga, muy bien, venga, que vas muy bien, vale, perfecto, a que le diga, jo, cuánto me alegro del esfuerzo que has hecho. Es que no tiene nada que ver. Entonces bebemos el agua, los humanos bebemos el agua con tal de provocar emociones positivas a los demás. Sin embargo, no sabemos qué hacer y dónde meternos para que no nos corrijan. Esta es la cuestión. Entonces, si yo quiero establecer una relación de influencia emocional y positiva, la empatía y la expresión de sentimientos son las dos caras de una misma moneda, y yo las tengo que utilizar de manera maravillosa. Muy bien. Esta sería precisamente otra clave que habéis señalado. Y otra tercera clave que habéis estado en algunos equipos, la habéis señalado un poquito, me gustaría incidir un poco más en ella porque esta es una clave que conecta totalmente lo cognitivo con lo emocional, es decir, el conocimiento con las emociones, si es que se puede desconectar. ¿Qué quiere decir reflexionar sobre los procesos? Mirad, si ya hemos tratado lo emocional, si ya estamos hablando de nuestros sentimientos, si ya un poco hemos estado ahí desahogándonos, y ahí no se interviene, es decir, ahí el profesor no dice, no nos han robado el partido, así no lo veas así, no. En ese momento cada uno conecta con lo que le ha hecho sentir y el niño expresa su sentimiento, ¿ok? O sea, hasta ahí tal. Pero ahora que ya estamos desahogaditos, que ya hemos conectado emocionalmente, que hemos empatizado los unos con los otros, llega el momento cumbre, porque ¿para qué vale todo eso? Ahora vale para reflexionar sobre lo que ha pasado. Punto fundamental que no nos podemos saltar nunca. Nunca, porque esta es la clave del aprendizaje en la escuela y en la vida. Esta es la clave del metaconocimiento.
de la autorregulación emocional, cognitiva, como la queráis llamar. Clave. ¿Y qué quiere decir reflexionar sobre el proceso? Pues ¿sobre qué tengo que reflexionar? Pues sobre el partido del otro día, no vayáis tan lejos, ¿vale? El partido del otro día, clave, ¿por qué? Pues porque es lo que nos tiene así. Y lo hemos perdido y nunca habíamos perdido un partido tan importante. ¿Lo tenemos grabado? Eso sería maravilloso, porque cogemos vídeo y empezamos a mirar desde el principio hasta el final y vamos haciendo como los profesionales. Y tú fíjate lo que es para los niños decirles, vamos a hacer como el Real Madrid, o como el Barcelona, o como Guardiola con el Barcelona. Vamos a ver el vídeo de nuestro partido y lo vamos a analizar como auténticos profesionales. Porque lo bueno de perder es que tenemos la oportunidad de revisar nuestros procesos y ver qué tenemos que cambiar para ser mejores. ¿Qué le ha pasado al Barcelona? Que ya todo el mundo sabe cómo juega, y entonces o se ponen las pilas y cambian de estrategia o pierden. Hay que reflexionar sobre los procesos. Entonces, esto ocurre con un partido, pero es que puede ocurrir con el ejercicio de matemáticas, puede ocurrir con los trabajos de ciencias de la naturaleza, puede ocurrir con lengua, puede ocurrir con todas las asignaturas. Es decir, lo que me interesa no es que el niño haga bien y alcance un resultado, lo que me interesa es ver que el camino que sigue el niño, que es consciente del proceso, que lo comprende y que por lo tanto lo puede llevar a cabo en otra situación similar, porque esa es la transferencia del conocimiento. Pero esa reflexión es muy difícil de hacer si antes no hemos cubierto esa base de seguridad emocional. Por eso es tan importante conectar una cosa con otra. Entonces, tomamos conciencia del objetivo. A veces hay que revisar los objetivos porque son inadecuados. Tomamos conciencia del camino, tomamos conciencia de los progresos que hemos hecho y nos marcamos nuevos retos. Mirad, seguir el proceso de un niño, por ejemplo, cuando está un niño que tiene dificultades con las matemáticas o le desmotiva o lo que sea, vamos a tomarlo como ejemplo. ¿Qué preguntas podemos hacer? Sea matemáticas, sea cualquier otro tipo de contenido, que esto a veces es lo más difícil. La primera, ¿qué tal? No, tal, aquí con el ejercicio. ¿Cómo te sientes? No, bien, mal, no. ¿Qué pasa? Te veo ahí un poco como apenado. ¿Qué pasa? No, es que no he podido hacer el segundo ejercicio porque tal, porque cual. Ah, ya, bueno, vale, pues venga, vamos a ver qué ha pasado. A ver, cuéntame. ¿Qué buscabas en este ejercicio? ¿Cuál era tu objetivo? Pues aquí tal, no sé qué, no sé cuánto. A ver, ¿estás seguro? A ver, vamos a volver a leer otra vez esto. ¿Cuál crees que es el objetivo? Empiezo así. Bien. ¿Y qué te ha ayudado a avanzar? Es decir, de todo lo que has hecho, ¿qué crees que es lo que iba bien y en qué momento de repente has encontrado algún obstáculo? ¿Cuándo? ¿Cómo? A ver, dime. A ver, o sea que hasta aquí bien y aquí a partir de aquí. Ah. Y entonces ahora aquí el profesor puede hacer dos cosas. Puede decir, mira, te lo puedo volver a explicar. En este punto, para que no te vuelva a pasar esto, puedes hacer esto y lo otro. O bien puede hacer algo que es maravilloso empezar a hacer. Es decir, bueno, ¿y qué se te ocurre que podemos hacer para que ¡pum!, no te quedes aquí bloqueado? A ver, piensa. A ver, dale una vuelta. Piénsalo un ratito, luego lo seguimos hablando. Porque vamos siempre, ¿vale?, a saco. A transmitir nuestros conocimientos, ¿verdad? Porque parece que eso es lo que somos, enseñantes, y se nos olvida que la verdad no existe, que la verdad la construimos y que los niños son sabios. Y entonces el niño tiene que hacer el esfuerzo de llevar su sabiduría, sus conexiones, sus esfuerzos a tratar de resolver el problema. Y si no puede, yo le ayudo, yo le voy dando poquito a poco, pero el niño hace primero. Y luego el profesor, ¿vale?, o la profesora le apoya. El niño primero, siempre. Este puede ser un lema, como lo de Somos Invencibles. Ese lema es fundamental. Y
Cuando ya los descubramos, bueno, entonces, ¿qué retos? A ver, ¿qué vas a proponerte para la próxima vez? Venga, para el próximo ejercicio que vayas a hacer, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Ah, pues esto, pues sumar esto, ah, pues mirar esto y lo otro, ah, pues hacer la fracción de no sé qué, ah, pues mirar el esquema del libro, ah, pues organizarme mejor con el material, ah, pues leer primero el texto, lo que sea, pues ese es tu reto para la próxima vez. Vamos a ver mañana si lo has conseguido o no. Ese es tu reto, concéntrate en eso, porque eso es lo que tienes que vencer. Oye, ¿y cómo te sientes ahora? ¿Y qué nota te vas a poner? Evalúate. Nuestra meta final en la evaluación es que las personas, es que los niños logren autoevaluarse, es que desarrollen su autonomía, no que dependan toda la vida de la nota o de la evaluación que hace una autoridad. Los niños tienen que aprender desde pequeñitos a valorar el proceso y finalmente lo que han aprendido. Esto les ayuda a ser conscientes de sus procesos y les ayuda en muchos aspectos de la vida. Esto es lo que da lugar a lo que llamamos sentimiento de eficacia, sentimiento de dominio. ¿Habéis alguna vez sentido eso? Cuando domináis algo. ¿Lo habéis sentido alguna vez? ¿Sí? En el deporte, con determinados estudios, con determinadas actividades. Y ahora yo os pregunto, ¿hay algo que enganche más a la vida que el sentimiento de eficacia, de dominio? Cuando tú dominas algo, ¿hay algo que enganche más? Lo dudo. Es un sentimiento importantísimo para los seres humanos porque nos permite percibir control sobre el entorno, nos permite sentir que progresamos, nos permite sentirnos con capacidad, con un dominio de algo, y es algo impresionante. Ese sentimiento es el que tenemos que intentar crear en la escuela, es un sentimiento que tiene que ir inherente al conocimiento, al deseo de progresar, es el sentimiento de eficacia, y cuando los niños lo tienen, los niños ya no dependen tanto de la recompensa, de que les pongamos nota o no, de que los padres... No, dependen simplemente, es que quieren mejorar, quieren aprender, quieren saber más. Hay una psicóloga muy interesante que se llama Dweck, que dice una cosa que a mí me encanta, porque es que lo vemos, dice, hay dos tipos de niños, los orientados a la incapacidad y los orientados a la capacidad. Los que están orientados a la incapacidad tienen la característica de que ante los retos, ante la novedad, se inhiben, les da como miedo fallar y desde luego si lo intentan y fallan ya para siempre, tratan de escapar, no lo vuelven a intentar. Y a estos niños si les preguntas qué es la inteligencia, lo que creen es que la inteligencia es algo con lo que se nace, es como un rasgo, como los ojos azules o los ojos marrones, ¿lo tienes o no lo tienes? Y ellos no lo tienen, por eso ¿para qué intentarlo? Pero luego están los orientados a la capacidad, que esos ante los retos, ante las novedades, dicen, ¡ay, venga, voy a probar!, ¿no? Y resulta que no se inhiben, se lanzan, pero si tienen fallos, persisten, lo siguen intentando, porque quieren ver, a ver ahí qué pasa, ¿no? ¡Jo, pues ¿por qué no me ha salido? Venga, voy a volver a intentarlo. Y cuando a ellos les preguntas qué es la inteligencia, ellos están convencidos de que la inteligencia es una cosa que crece, que según vas sabiendo cosas, pues más aumenta la inteligencia, y realmente es así. De hecho, parece que nuestro cociente intelectual va creciendo en la medida que avanzamos o progresamos, el de toda la población, el de las personas pasa exactamente igual. Pero ¿notáis cuál es la diferencia? Entonces, si un profesor cree que hay niños tontos y listos, que hay niños más inteligentes y menos inteligentes, apaga y vámonos, porque ya estamos haciendo la clasificación que decíamos. Entonces, todos tenemos capacidad para aprender, pero estamos en niveles diferentes, pero todos potencialmente somos inteligentes. Este sentimiento está muy relacionado también con el flow. ¿Habéis oído hablar de eso? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? El flow
habéis oído, por ejemplo, hace ya bastantes años un investigador que se llama Csikszentmihalyi, tiene un nombre complicado, hizo una investigación muy bonita en el mundo y trató de preguntarle a la gente sobre sus momentos de máxima felicidad. Y entonces todos, la mayoría, hablaban, curiosamente, no de momentos de tirarse a la Bartola a relajarse, no, todos sus momentos de máxima felicidad estaban relacionados con momentos de mucha actividad, de trabajo incluso. Pero la característica de los que trabajaban así era precisamente que se proponían retos muy ligados al nivel de sus competencias, ¿no? Es decir, siempre tiraban un poquito, a ver si lo consigo ahora mejorar. Objetivos que les retaban y además muy centrados en el proceso para evolucionar. Entonces, en la medida en que se proponían esos retos y desarrollaban competencias, iban obteniendo un sentimiento de dominio y algunos hablaban de su experiencia emocional de tal manera que Csikszentmihalyi propuso la idea de flow, porque es un sentimiento que si alguna vez os ha pasado, el tiempo pasa como no te enteras, o al revés, es decir, de repente dices, ostras, pero si llevo aquí 4 horas, ¿no? Y fíjate, y parece como que ha pasado, tienes una experiencia del tiempo diferente, estamos como coloraditos, nos brillan los ojos, estamos súper concentrados. Imaginaos los niños en la escuela con flow. ¡Wow! Sería una pasada, ¿no? Pero claro, para eso tengo que tener muy en cuenta el nivel de competencia de cada uno e ir retándolos, ¿no? En función de ir haciendo ahí un andamiaje para que puedan funcionar. Fijaros, este es Csikszentmihalyi y entonces nos propone un cuadro, más habilidades, más desafíos. Cuanto más habilidad tengo, más alto puedo poner el desafío y entonces aparece el flow. Fijaros qué pasa cuando las habilidades son tremendamente altas, pero el desafío es muy pequeño, que me aburro. Claro, ¿qué pasa cuando 0-0? Apatía total, ¿verdad? Aquí en el cuadro podemos colocar a nuestros alumnos, según cómo, bueno, pues también nos puede ayudar a idear y a organizar nuestras actividades, ¿no? ¿Qué os parece? Muy bien. Antes de meternos a eso, preguntas hasta aquí, por favor. ¿Tenemos resuelto más o menos este caso? ¿Sí? Contacto con los sentimientos, empatía, revisión del proceso de ese partido y ahora sí que los 3 equipos lo habéis hecho fenomenal. Una vez que hemos revisado qué es lo que ha salido bien en el partido, qué tenemos que cambiar, de lo que se trata es de proponernos como objetivo de entrenamiento aquello que nos puede permitir seguir avanzando. ¿Por qué? Porque somos invencibles, los mejores o lo que sea. Ahora el lema ya tiene menos importancia, si cabe, porque percibimos control después de un buen análisis de un proceso. Lo percibimos y entonces estamos preparados para actuar. Y así en un sistema abierto de aprendizaje todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y podemos terminar toda esa sesión recordando lo bien que lo hemos hecho, yendo el fin de semana a un sitio especial, pero fijaros cuando os lo propongo después de, no antes, ¿vale? Bien, vamos con el siguiente ejercicio. Se titulaba, ¿quién estabais en ello? Un proyecto para cambiar el mundo. Adelante. Por ejemplo, empezando por vosotras. ¿Quién es el portavoz en este caso? Yo. ¿Tu nombre? Yo me llamo Carlos. Carlos. Perfecto, Carlos. Pues, ¿nos puedes resumir un poco el caso para los que no hayamos leído? Vale. Aquí habla sobre Marta, que es la profesora de tercero de ESO, de las ciencias sociales. Sí. Está un poco cansada porque y aburrida y apática porque no entiende por los alumnos. Nosotros vamos a enseñar las ciencias sociales porque son básicas, ciencias naturales porque son básicas para la vida. Con lo cual está bastante apática. Intenta por todos los medios pues, motivarlos, como más por internet, pues, proyectando una salida a un museo, pero no observa también ni nos pega. Pero un día
en una reunión, una compañera suya comenta el tema este del barco que se hundió de Canarias. ¿Vale? Sí. Por lo cual, claro, empiezan a dar vueltas a la cabeza y dicen, Bueno, el barco que se hundió en Canarias no, es la extracción de petróleo en Canarias. La extracción del fracking. Sí, 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 sí. Total, que entonces ella empieza a darle vueltas a la cabeza y dice, bueno, y si trabajo esta noticia para intentar motivarlos. Y ahí está. Muy bien. ¿Qué haríais? Bueno, este es un caso, es muy difícil, pero es la vida real. Es difícil porque tenemos a un grupo que, fíjate, una profesora que se esfuerza y tal, pero están los chicos como a por uvas. ¿Qué habéis propuesto como equipo? Bueno, como equipo han salido varias propuestas. Una APS, trabajar en la radio, una lluvia de ideas, reciclar a la profesora. Uy, ¿eso cómo se hace? Vale, la APS, la APS es aprendizaje de servicio, no sé si lo conocéis. No, a ver. Son unos proyectos nuevos que los chavales se trabajan dentro del currículo del colegio, cualquier asignatura, entonces los chavales frente a una asignatura trabajan algo, sobre todo en grupos o en aprendizaje cooperativo, para después ponerlo en favor de la sociedad o de alguien, gratuitamente. O sea, no sé, ¿vale? Entonces ahora lo vais a entender más con el ejemplo que hemos hecho. Bueno, hemos dicho primero que trabajaríamos a la par que los chavales, trabajar con la profesora para reciclarla y mejorar su actitud, sus valores, ¿vale? Porque está bastante... Pero si vosotros fuerais la profesora, ¿cómo haríais eso con vosotros mismos? Reconociéndolo. Reconociendo tu estado. Tu estado. Ajá. Reconociéndolo porque ella pone también mucha... ¿Qué van a entender? ¿Qué van a escuchar? Si al final lo que yo propongo, o sea, Está pesimista. Exacto, tú eres la primera desmotivada. Por ejemplo, pone que ya no quiere ir a trabajar, o sea, le molesta quiere pesar de ir a trabajar. Entonces, primero, la primera reflexión es ella misma. ¿Qué me está pasando? Porque no lo motivo. ¿Seré yo que no sé motivar? Está ahí. La película, sé yo cómo tengo que enseñar la película. Entonces, primero ella tiene que reflexionar y a partir de la reflexión y de trabajar y intentar de cambiar, vendrá lo demás. Bueno, muy importante, porque si no tuviera ese momento de desmotivación no revisaría sus prácticas, ¿os dais cuenta? Es que es importante que nos pase esto. Si estamos todo el día, como me decía el otro día una niña, si estamos todo el día happy, pues no nos fijamos en lo que va mal. Qué lista, ¿eh? Inteligencia emocional. Pues efectivamente, entonces ahí tiene la profesora, lleva unos días mal, pero una cosa que está haciendo esta profesora es como desplazar el problema, ¿no? Está todo el tiempo criticando, sí, parece como... Claro. Sí. O sea que hay que tomar rienda a eso, ¿no? Muy bien. Entonces vuestras propuestas son dinámicas de clase que pueden facilitar la reactivación de los alumnos, ¿no? Cambiarla, en vez de venir y poner el típico vídeo, no, es decir, salir, romper la rutina diaria del llego yo profesora. Cambio de rutina, cambio de contexto, vale. Salir de la clase, darle un giro totalmente. Vale. Y Carlos, te hemos interrumpido un momento. No, es que me está muy bien. Vale. O sea, nuestra propuesta es que primero una lluvia de ideas, que la maestra haga hacerles llegar a que ella quiere trabajar en el problema este del fracking, de la extracción del petróleo. Bueno, en realidad son las fuentes de energía. Sí. Ella quiere trabajar fuentes de energía y sostenibilidad. Y les encamina que decidan que acepten esa idea. Bueno, una vez aceptada, vamos a trabajar esta problemática con una APS, lo comentaba antes, ¿vale? Lo primero que harán sería, van a salir, hemos dicho que saldrán, cambian de contexto, de dinámica, saldrán alrededor del centro y se fijarán un poco de cómo está la naturaleza o el ecosistema, ¿vale? Sí. Van todos los días al colegio y es mecánico. O sea que hay que buscar un contexto en donde que facilite
la toma de contacto con las distintas fuentes de energía y que facilite el hablar de la sostenibilidad, ¿no? Sí, cuando vuelvan, se les hará una mesa, o sea, una lluvia de ideas, Sí. que han sentido al ver cómo está su entorno. Sí. ¿Vale? Después, ¿cómo lo mejorarían? Ajá. Pues, dinámicas de Sí. normalmente lluvia de días 66, bueno. Sí, sí. Harían una investigación, ahí empezarían una investigación a través del aprendizaje cooperativo por grupos, Sí. una investigación de lo que fuera las energías renovables, su sostenibilidad, para que tengan un compromiso, una responsabilidad, se va a trabajar en grupo, un respeto, tengan todos sus valores. A la vez. Entonces, a ver si lo he entendido bien. Primero, como la situación está como está, primero la profesora. Profesora, anímate, recíclate. No me habéis dicho todavía cómo, pero luego lo investigamos un poco. Segundo, me llevo a los chicos y chicas a la realidad. Sí. Que vean lo que está pasando en el entorno y que vean de manera directa qué es esto de las distintas fuentes de energía y cuáles son los problemas de sostenibilidad, ¿no? Luego volvemos, entre todos discutimos, comentamos abiertamente esto, con algún tipo de técnica que nos permita organizar las participaciones y finalmente lo que hacemos es que se ponen a trabajar por equipos y ya les pedimos algo concreto respecto a la materia. Investigar sobre energías para conseguir hacer o bien sacar un trabajo. Como ellos van a decir cómo lo quieren, si lo quieren con mural, lo quieren con vídeo, lo quieren con foto, ellos lo van a decir. Van a trabajar ellos para que sean responsables de su... Vale. Para después, cuando tengan ya todo, bien, o hacer una exposición, una demostración, ¿sí? O una mesa redonda. Ajá. Intercambiar las ideas respecto a... dar a conocer al exterior todo lo que han aprendido y cómo... Y por último, una celebración. Una celebración por el trabajo que se ha hecho. Pues muy interesante y además algo que me parece que os tengo que preguntar es, y con todo este ejercicio que hacen los chavales y con la participación que por lo tanto va a tener la profesora en todo esto, ¿no creéis que es suficiente para que se recicle, como vosotros decís? Pensamos que si ella ve los nanoplates se engancha, esto revertirá en que ella no empiece a hablar los colores distintos en clase. Es que es interactivo. Claro, es que cuando buscamos metodologías que de algún modo atraigan la atención, motiven, enseñen, etcétera, no solo son para que se motiven los alumnos, es que también nos motivan a nosotros. Es que esto es interactivo. Entonces no necesitan, muchas veces decimos, alguien me decía por ahí, a ver, el lunes cómo llego con todos mis compañeros que están desmotivados, ¿qué hago con ellos? Pues vamos a revisar nuestras metodologías, porque resulta que eso es lo que nos aburre a nosotros. Y no hay nada peor que un maestro, que un profesor o profesora aburrido de sí mismo. Claro, si yo me aburro, pues ¿cómo no se van a aburrir los demás? Entonces, lo primero que tiene que hacer esa profesora es llevar el sentimiento que ha obtenido en esa reunión con los compañeros cuando hablaban de la sostenibilidad y de Canarias, que se ha puesto toda emocionada y enseguida ha pensado en sus alumnos. Esto es lo que se tiene que llevar al aula, esta pasión. ¿Cuándo sentimos pasión? Cuando conectamos con las grandes metas de la vida, cuando conectamos con aquello que nos hace cambiar el mundo. Y como profesores, yo estoy todo el tiempo conectando con eso y trato de inculcárselo a los alumnos, llevándoles a conectar con eso. Entonces, bueno, pues muy interesante lo que habéis propuesto. ¿Quiénes más tenían por aquí? Vosotras. A ver, ¿y vosotros cómo lo resolveríais en este caso? Bueno, ¿algo diferente? Bueno, con matices. Bueno, aquí las profesoras han ido el fin de semana a un balneario súper renovadas y han dicho, hoy empieza un nuevo día. No me parece mal, me apunto. Pero no pasa nada. Y vale. Se ha hablado mucho el fin de semana de la noticia esta de las retrospecciones y demás. Sí. Y entonces lo primero que hacen el lunes es comentar con sus alumnos qué es lo que ha pasado este fin de semana, la noticia esta, qué tal, y la pueden incluso visualizar, a lo mejor por internet, tal, en pantalla. Tal. Sí.
exponer la noticia de lo que se ha hablado, ¿vale? Y romperíamos primero con un debate en el que propondríamos a todo el grupo establecerse por los afectados en el conflicto. Es decir, que teatralizaran de alguna manera por grupos, donde un grupo de la clase serían los pescadores afectados, otro grupo el gobierno, otro grupo el presidente de la petrolera, otro grupo, por ejemplo, Greenpeace, otro grupo los periodistas, y cada uno de esos grupos adquiriría un rol emocional. Ah, qué bonito, muy bien, sí, sí. De modo que a lo mejor pues, los pescadores, pues la ira y el enfado que tienen porque su medio de sustento está peligrando. ¿Estáis oyendo? Súper interesante. El Greenpeace, el miedo porque donde ha ocurrido pues puede haber un vertido y tal, y no sé qué y tal. El presidente de la petrolera, sus intereses económicos y que están. El gobierno, a lo mejor la mediación o el tener que actuar de mediador entre ambas partes, o los periodistas, por ejemplo, el morbo y la emoción de la familia de pescadores, ¿qué tal? O sea, cada uno adquiriría un rol. Sí. Y luego, después de cada uno teatralizarlo desde su punto de vista, estableceríamos un listado pues, de consecuencias, de las consecuencias que a cada trocito de comunidad ha supuesto lo que ha ocurrido, ¿no? Y también les invitaríamos, en actividades posteriores, a que investigaran sobre la repercusión de otras noticias similares, de desastres ecológicos, en este sentido de cosas de... Y bueno, y como tarea final les propondríamos que materializaran toda la labor en un proyecto concreto, no para cambiar el mundo, sino para cambiar su aula o para cambiar su entorno más cercano. Muy bonito, muy bonito. ¿Pero qué es cambiar el mundo? ¿Qué es cambiar el mundo? Exacto, tienen que notar la conexión. Exactamente. Pero, digamos, releer el lema para hacerlo más cercano, para que ellos se crean protagonistas de que ellos pueden hacer cosas y, en principio, dejaríamos un poco el tema abierto para que ellos intentaríamos involucrar a la persona de tecnología a ver si nos inventa algún proyecto material para hacer alguna batería que ahorre energía o alguna cosa. Bueno, alucino, maravilloso. Proyectos a nivel mundial pues que contribuyen al bienestar en algún sentido. Sí. Y entonces propondríais que los chavales hicieran, que vieran, seleccionaran, los vieran. Había un proyecto de un proyecto de un chaval africano que había creado en su pueblo pues una especie con ruedas de bicicleta y un molino, creaba energía, entonces todos los de alrededores iban con sus móviles, porque todos tenían móviles pero no había corriente eléctrica. Y el chaval lo había hecho en la biblioteca del pueblo, había empezado a mirar cómo podía generar electricidad y bueno, salí contándolo y funcionó. Entonces, para decirles qué se les ocurría a ellos con 4 elementos o que vieran cómo podían generar. Fijaos la cantidad de metodologías que habéis intercalado aquí, ¿no? Y además con este tipo de prácticas lo que estamos haciendo en realidad es trabajar muchas competencias básicas a la vez, no solo las emocionales y sociales, muchas competencias. Y de esto es de lo que se trata. Es decir, que en el momento en que rompemos el patrón habitual, que también debe estar, pero no todos los días, de es el profesor el que cuenta la charla, que por muy amena y muy buen conferenciante, orador que seas, pues llega un momento en que eso se agota. Entonces, el introducir todas estas nuevas metodologías en donde ellos son protagonistas y activos y muestran lo que han explorado y luego entre todos, ¿no?, revisamos, discutimos, debatimos, tal, estamos trabajando competencias de manera intercalada y estamos conectando el conocimiento con las emociones. Felicidades a los dos equipos porque era una cosa difícil. ¿Qué os aporto? Y ya para terminar, porque creo que me he salido del tiempo totalmente, ¿no? Entonces, 2 ideas, muy rápido, y nos vamos. Cuarta clave, a veces la desmotivación está producida por una falta de base, una base a la que yo llamo base de seguridad para explorar.
La seguridad emocional, en crear un contexto de seguridad emocional en el aula, es la base para que nuestros alumnos estén motivados. Antes hemos puesto un ejemplo, a través, por ejemplo, de la empatía, yo ya empiezo a construir esa base de seguridad. Pero la voy a seguir construyendo también si introduzco dos cuestiones de las que todavía no hemos hablado, y es precisamente la de el reconocimiento. Es muy importante que el profesor sepa hacer reconocimientos de los avances de cada alumno y de todo el grupo en general, porque lo necesitamos para motivarnos. Yo lo noto en mis hijos cuando vienen del colegio, qué les motiva y qué les desmotiva. Entonces, cuando un profesor es parco en esta habilidad, pues entonces todo lo demás se ve bastante determinado. Para los niños es muy importante saber cómo valora el profesor, ya no solo con lo que siente, como hemos dicho, sino ahora hablamos de valoración, pero tenemos que acostumbrarnos a valorar los procesos. Cada mínimo avance que registremos hay que reconocerlo expresando sentimientos. Y otra cuestión es la afectividad del profesor, la afectividad o lo que podríamos entender como el estar por una parte disponibles. Los alumnos deben de detectar nuestra disponibilidad para ayudarles. Y además sentir que confiamos en sus posibilidades, porque como noten que no confiamos, que creemos que son del bando de los incapacitados, entonces se incapacitan. Entonces, disponibilidad, confianza y afectividad. Los alumnos están más motivados, y eso lo dicen los estudios, con los profesores que son afectuosos, que sonríen más, que son cariñosos, que te hacen así en el pelo, que te dan un abrazo, que no bromean. Entonces, la afectividad es una cosa que tiene que estar en la escuela, y cuanto más pequeños, más importante, y cuanto más mayores, ¿qué? Más aún. Exactamente, también, también. Muy bien. Y otra, esto es lo que proporciona sentimiento de seguridad. Sentimiento de eficacia, decíamos antes, de dominio, sentimiento de seguridad. Dos sentimientos fundamentales para educar emocional y socialmente. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más estima, reconocimiento, aceptación hay, más sentimiento de capacidad, más sentimiento de eficacia hay en la escuela, ¿vale? Bien. Quinta clave, lo habéis dicho los dos equipos, trabajo cooperativo. Esta es una clave que tenemos que empezar a dominar desde que son pequeñitos, pero no solo basta ponerlos en grupos. Vamos a dar un salto más en esta ocasión y vamos a intentar que aprendan a analizar sus procesos. Todo lo que han hecho, todo lo que planteáis está estupendo, pero cuando terminen y entreguen su proyecto, vamos a pedirles que revisen sus procesos, ¿de acuerdo? ¿Cómo habéis trabajado en equipo? ¿Qué cambiaríais? Esto va a ser muy importante. Entonces, una cosa que... A ver si lo puedo quitar... que me ha encantado es que habéis hablado, definís objetivos, los roles, éxito total. Cada vez que proponemos una actividad en el aula, estamos reflejando la estructura social. Una actividad en el aula, sea la que sea, refleja la estructura social. Entonces, si yo, por ejemplo, decido hacer una actividad en donde es el profesor el que manda, el que dicta, el que dice cómo hacer las cosas, y los niños copian y repiten, yo estoy ahí reflejando una estructura de relación con la autoridad. Si yo propongo un trabajo colaborativo como el que vosotros habéis diseñado, entonces estoy reflejando una estructura social, ¿vale? Voy a sacarle partido. ¿Es que en la sociedad no hay roles? Claro que sí. El de coordinador, el que se encarga de distribuir las tareas, el que busca los recursos, el que habla con no sé quién, el que no sé cuánto. Pues entonces cada vez que haga actividades voy a intentar que haya roles. Puede haber roles que duran un año, un trimestre, otros que duran unos minutos, dependiendo del trabajo que vamos a hacer. Pero los niños deben de rotar en esos roles y deben de ser el que es más, digamos, más desmotivado, el que tiene más dificultades, el síndrome de Down, los inmigrantes, los que están más calladitos, todos esos tienen que ser coordinadores. Tienen que tener roles importantes en algún momento para que todos pasen por eso y desarrollen habilidades en ese rol.
En las últimas investigaciones se le está dando muchísima importancia a esto. A través de todas las metodologías que habéis planteado, los niños tienen oportunidad de hablar, de confrontar, de enfadarse, de relajarse. Entonces, después de terminar todo eso, lo que tienen que hacer es revisar el proceso. Dos cosas, sobre todo a revisar. ¿Qué de lo que hemos hecho nos ha ayudado a funcionar bien? ¿Qué es lo que no nos ha ayudado? Y de todo nuestro movimiento de trabajo, ¿qué es lo que nos ha hecho sentir bien y quién está a disgusto con las cosas que han pasado? Y a partir de ese resultado se crean dos normas para la siguiente vez. Normas para mejorar en la eficacia. La próxima vez hay que distribuirse el trabajo de otra manera. La próxima vez tenemos que controlar el tiempo. La próxima vez lo que sea. Y normas para el cuidado recíproco. No podemos sobrecargar a alguien tal. A fulanito hay que ayudarle en esta historia. Hay que dejar hablar a no sé quién. Normas siempre para la eficacia y normas siempre para el cuidado recíproco. Estas son, podríamos decir, como dos principios básicos morales que se tienen que llevar a la vida. Y fijaros qué curioso, sobre estas dos normas son las que trabajan los equipos que se llaman emocionalmente inteligentes. Estoy hablando de equipos de todo el mundo que son equipos de alto rendimiento y que tienen un rendimiento espectacular, gente muy motivada y grandes profesionales. ¿Qué es lo que hacen? Revisar sus procesos. ¿Y qué es lo que les caracteriza? Afrontar el conflicto. No es que lo eviten, es que lo buscan. Y cuando terminan sus trabajos, enseguida, ¿quién no ha estado contento aquí? A ver, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha funcionado? Eso es oro puro, porque cada vez que hay frustración, cada vez que hay rabia, cada vez que hay decepción, tengo la oportunidad de examinar procesos y de corregir y de mejorar. Y de esa manera educo emocional y socialmente y creo un contexto de seguridad y de aprendizaje continuo, ¿vale? Y así puedo estar hasta mañana. Así que ¿os ha servido? ¿Os sirve para el lunes empezar a hacer cositas? Vale. Mirad, os encontráis con esta hoja que con el tiempo no nos ha dado tiempo a verla. Esto es sobre todo para los de educación infantil, la oreja y la boca. Por parejas ponemos a los niños, yo os lo iba a pedir ahora, pero bueno, ya nos vamos muy mal de tiempo. Y lo que hacemos es que, por ejemplo, con un libro, con una lectura, o bien con cualquier acontecimiento que hayan tenido importante, uno le cuenta al otro el evento. Puede ser el cuento, puede ser la actividad, puede ser lo que ha pasado. El que tiene la boca, le doy la boca al niño que habla, y el que tiene la oreja tiene que escuchar, y luego cambian los turnos. Entonces, eso sirve también para hacer lo que se llama apoyo entre pares, es decir, los que se les da bien las matemáticas o han terminado su ejercicio ayudan al de al lado y luego cambian el rol. La ayuda entre pares es una cosa magnífica, porque aquel que se le da peor algo siempre es bueno en otra cosa. Y aunque no lo sean, aunque tengan niveles de desarrollo parecidos, el ayudarse, es decir, el revisar los procesos de otro y luego tú revisas mi proceso, en vez de ser el profesor el que siempre lo haga, les ayuda enormemente. Una cosa muy curiosa es que tenemos, eso, bueno, pues porque también la psicología nos ha ido influyendo, pero cada vez conocemos más cosas. Para pasar a la autorregulación siempre tenemos la idea de que primero nos regulan externamente, ¿no? Y luego yo ya, mi lenguaje interno, me autorregulo. Pero falta una cosa entre medias, y es regular a otro. Primero me regula mi profesora, luego yo reviso el proceso de otro y luego yo reviso mi propio proceso. Entonces, eso lo puedo hacer desde que son muy pequeñitos y es muy bonito verlos porque al que le toca la oreja empieza así a mover el papel o la tarjeta porque está deseando meter mano y entonces eso le ayuda a esperar su turno y lo que hacen es regular las emociones y desarrollar las funciones ejecutivas. Así que aprovechadlo, ¿vale? Muy bien.